No fue en griego, no fue en latín, no fue en ninguna de las lenguas con las que más tarde el mundo intentó encerrar su mensaje. La voz que salió de los labios de Jesús en los momentos más íntimos, más intensos y más espiritualmente decisivos, nació en una lengua áspera, antigua y encendida que hoy casi nadie contempla con verdadera reverencia. El arameo no era solo el idioma de una región, era la vibración cotidiana de un pueblo herido, la respiración oral de hombres y mujeres que hablaban con Dios desde la necesidad, desde la pobreza, desde el dolor y desde la esperanza. Y sin embargo, durante siglos, millones de personas se acercaron a Jesús sin escuchar realmente cómo sonaba. Lo leyeron traducido, lo repitieron filtrado, lo aprendieron domesticado por versiones posteriores que, aunque preservaron parte del mensaje, también apagaron algo que era esencial. Porque cuando una palabra sagrada sale de su lengua original, no solo cambia su forma, cambia su fuego, cambia su peso, cambia el golpe invisible que produce en el alma. Y lo más inquietante es que quizá la mayoría de creyentes jamás se detuvo a pensar que una sola expresión pronunciada por Jesús en arameo podría contener un universo espiritual entero que la traducción común no logra sostener. Hay frases que informan, hay frases que consuelan, pero también existen palabras que abren portales internos, palabras que no fueron dichas solo para ser entendidas con la mente, sino para ser recibidas con la conciencia. Y una de ellas, escondida a plena vista dentro de los evangelios, ha permanecido durante siglos frente a los ojos de todos mientras casi nadie percibe la profundidad de lo que encierra. No estamos hablando aquí de una curiosidad lingüística, estamos hablando de una grieta en la realidad religiosa heredada, una fisura por donde se cuela una verdad incómoda, antigua y viva. Porque si Jesús pronunció ciertas palabras en arameo y los evangelios decidieron conservarlas tal como sonaban, incluso cuando el resto del relato se escribió en otra lengua, entonces esa decisión no fue casual, no fue un accidente literario, no fue un detalle decorativo, fue una marca, una señal, una advertencia silenciosa de que allí, precisamente allí, había algo que no debía perderse, algo demasiado delicado para ser sustituido por equivalentes cómodos, algo demasiado sagrado para ser traducido sin que una parte del misterio se evaporara. Durante años muchos han repetido oraciones creyendo que están tocando la misma profundidad que tocaron los primeros discípulos, pero lo cierto es que, en la mayoría de casos, solo rozan la superficie. Han heredado fórmulas, no latidos. Han recibido doctrinas, no temblores. Han aprendido definiciones, no presencias. Y este es el punto donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Porque cuando uno vuelve al arameo, no encuentra simplemente otra versión del cristianismo. Encuentra una textura espiritual distinta, una cercanía diferente con lo divino, un Jesús más encendido, más interior, más incómodo, más misterioso y al mismo tiempo más cercano al abismo del alma humana. Hoy vamos a entrar en una de esas expresiones, una oración breve pero inmensa, una frase pronunciada en un momento que la tradición ha contemplado miles de veces, aunque casi siempre sin detenerse en lo esencial. Y cuando la miremos sin el velo de la costumbre, verás que no se trata solamente de entender qué dijo Jesús, sino de descubrir por qué esa oración sigue vibrando con una intensidad que desafía las traducciones, las interpretaciones modernas y hasta la forma en que muchos entienden la fe. Porque hay palabras que se memorizan y hay palabras que te desarman. Si este mensaje llegó hasta ti, no fue por accidente. Quédate hasta el final de esta parte y escribe en los comentarios la palabra arameo, no como una consigna vacía, sino como señal de que no viniste aquí solo a escuchar una historia, sino a entrar en una búsqueda, porque lo que estás a punto de ver no se parece a una clase de religión, se parece más a recuperar una llave enterrada bajo siglos de traducción. Para comprender por qué una sola oración en arameo puede cambiar la manera en que miras a Jesús, primero hay que entender algo que casi siempre se deja fuera. Jesús no predicó en el idioma de los imperios, no habló como los filósofos de las élites, ni como los escribas que pensaban en pergaminos elegantes para lectores refinados. Habló desde la lengua del pueblo, desde la lengua de la calle, del mercado, de la casa, del duelo, de la súplica. Habló desde el arameo galileo, una forma viva, respirada, terrenal, cargada de cercanía. Y eso cambia todo, porque una lengua no es solo un conjunto de sonidos. Una lengua contiene una visión del mundo. Cuando una madre nombra a su hijo,
Cuando un hombre llora la muerte de un ser amado, cuando alguien implora misericordia o bendice la mesa, no usa solo palabras, usa la arquitectura secreta con la que interpreta la existencia. El arameo era eso para Jesús, la casa invisible de su sensibilidad humana. El cauce por donde fluían no solo sus ideas, sino sus afectos, su dolor, su ternura, su relación con el Padre y su manera de hablar del reino. Sin embargo, los evangelios que hoy conocemos fueron escritos principalmente en griego. Eso significa que ya desde el origen hubo una distancia, una necesidad de traducir lo vivido para que otros pueblos pudieran recibir el mensaje. Y esa traducción era inevitable. Gracias a ella el cristianismo se expandió. Gracias a ella el testimonio cruzó fronteras. Pero toda traducción, incluso la más noble, deja algo atrás. Siempre hay una vibración que no logra pasar completa. Siempre hay una sombra del sentido que se desprende en el trayecto. Y en el caso de las palabras espirituales, esa pérdida puede ser inmensa. Por eso resulta tan revelador que en ciertos momentos clave los evangelistas decidieran conservar expresiones arameas. No las borraron, no las reemplazaron del todo, las dejaron allí como brasas sin apagar dentro del texto griego. Talita cum, Efata, Eloi, Eloi lema sabactani. Cada una aparece en un instante cargado de intensidad. Cada una irrumpe como si el texto dijera al lector atento que no avance tan rápido, que no convierta eso en una lectura más, que se detenga, que escuche cómo suena el temblor original. La oración que hoy nos llama pertenece a ese territorio. Es una expresión que muchos conocen por haberla oído en contextos litúrgicos o en representaciones de la pasión, pero muy pocos han entrado a contemplarla de verdad. Muy pocos se preguntan qué ocurre cuando Jesús, en el límite del sufrimiento, no se expresa en la lengua del poder ni en la lengua de la teología posterior, sino en la lengua con la que un ser humano clama desde lo más profundo de su herida. Y ahí empieza la verdadera revelación. Porque esta oración no solo muestra lo que Jesús dijo, muestra desde dónde habló. La tradición acostumbró a millones a entender estas palabras de una manera casi automática. Las convirtió en frase conocida, en escena ritual, en parte de una secuencia previsible. Pero cuando una frase sagrada se vuelve demasiado familiar, deja de sacudir, deja de perforar, se vuelve sonido decorativo. Y ese es uno de los grandes dramas espirituales de nuestro tiempo. La repetición sin estremecimiento, la cercanía sin asombro, la memoria sin presencia. La gente cree conocer a Jesús porque conoce citas, pero conocer una cita no es escuchar un alma. Imagina por un instante la escena real. No la pintura limpia, no la película estilizada, no la imagen religiosa ya procesada por siglos de iconografía. Imagina el polvo, la sangre, la respiración cortada, el cuerpo llevado al extremo, el cielo como una losa inmóvil sobre la tierra. Y en medio de esa fractura absoluta, una voz sale desde las profundidades del sufrimiento humano con una frase que el texto no se atreve a disolver del todo en traducción. Ese detalle debería bastar para detener a cualquiera. Porque si hubo un instante donde la voz original de Jesús debía ser preservada, fue ese. Y si fue preservada, no podemos tratarla como un simple eco exótico. Lo primero que debemos destruir es una idea superficial. La creencia de que las palabras arameas conservadas en los evangelios son solo curiosidades para especialistas. No, son cicatrices sonoras, huellas del temblor original, pequeñas puertas que todavía comunican con la experiencia viva del acontecimiento. No están ahí para adornar el texto. Están ahí porque algo del misterio se resistió a ser domesticado. Algo del fuego se negó a convertirse en explicación pulida. Algo del acontecimiento quiso seguir sonando con su aspereza real. Y eso nos lleva a una pregunta delicada. Cuando Jesús ora en ese momento, ¿está expresando solo desesperación humana o está revelando un misterio espiritual más profundo que la lectura superficial no alcanza a ver? La mayoría de personas se queda con la interpretación inmediata. Ven abandono, ven dolor, ven una pregunta lanzada al cielo. Y claro que todo eso está ahí, sería absurdo negarlo. Pero tal vez la verdadera profundidad de la oración no se agota en la superficie del desconsuelo. Tal vez dentro de ese clamor hay una densidad espiritual que el mundo moderno ya no sabe escuchar, porque el alma de las lenguas semíticas no funciona siempre como la lógica fría de ciertas traducciones occidentales. Allí una palabra puede cargar al mismo tiempo súplica, revelación, memoria, invocación y cumplimiento.
Allí una expresión puede resonar hacia atrás y hacia adelante. Puede ser al mismo tiempo herida y llave, grito y profecía, dolor y apertura. Y si uno no entra con esa sensibilidad, termina leyendo una frase viva como si fuera una línea plana. Termina reduciendo lo sagrado a un enunciado informativo. La oración a la que nos acercamos ha sido leída durante siglos como una prueba del sufrimiento extremo de Jesús. Y lo es. Pero también puede ser vista como la irrupción de una memoria sagrada que conecta el instante de la cruz con una profundidad escritural y espiritual mucho mayor. No es un sonido aislado, no es una frase suelta arrojada al vacío, es una cuerda tensada entre el sufrimiento humano y un misterio que desborda la tragedia visible. El problema es que para percibir eso hay que desacelerar. Hay que dejar de leer como consumidores de contenido religioso y empezar a escuchar como quien entra descalzo en un santuario en ruinas. La gran tragedia del creyente moderno es que a menudo busca respuestas rápidas para preguntas antiguas. Quiere que todo esté cerrado, resuelto, limpio, explicado. Pero las palabras más hondas de la tradición no fueron dadas para tranquilizar nuestra necesidad de control. Fueron dadas para abrirnos, para incomodarnos, para hacernos pasar por un umbral. Y esta oración en arameo es exactamente eso, un umbral. Un lugar donde la fe deja de ser teoría y empieza a parecerse a una noche que arde. Muchos quieren un Jesús sereno, siempre claro, siempre predecible, siempre disponible para sostener doctrinas impecables, pero la voz aramea de la cruz rompe esa imagen simplificada. Nos devuelve a un Cristo que entra de lleno en la experiencia humana del límite. Un Cristo que no recita conceptos, sino que clama. Un Cristo que no ofrece una estética espiritual pulida, sino un temblor verdadero. Y paradójicamente, es justo ahí donde se vuelve más luminoso, porque solo un Redentor que atraviesa el fondo del abismo puede hablarle de verdad a quienes también han conocido el silencio de Dios. Tal vez por eso esta oración sigue provocando incomodidad, porque no encaja del todo con la religión que quiere respuestas instantáneas y emociones fáciles. No encaja con la espiritualidad de escapar siempre del dolor. No encaja con la idea de una fe que nunca tiembla. Esta frase entra como una espada en esas ilusiones. Nos recuerda que lo sagrado no siempre se manifiesta como calma inmediata. A veces se manifiesta como profundidad insoportable, como verdad que quiebra antes de sanar, como palabra que hiere antes de revelar su medicina. Y aquí aparece otro elemento casi olvidado, el sonido mismo del arameo. Quien escucha estas palabras solo en traducción se pierde algo que va más allá del significado, se pierde la materia del clamor, la respiración fonética del dolor, la aspereza íntima de una lengua semítica pronunciada en el borde mismo de la muerte. No es lo mismo leer una frase traducida que oír el filo sonoro con el que fue dicha, porque el sonido también ora, el sonido también transmite un estado del alma, el sonido también carga memoria espiritual. Por eso, cuando los evangelios preservan esta expresión, están preservando más que un contenido. Están preservando una atmósfera, un estremecimiento, un resto del instante irrepetible. Y si hoy queremos acercarnos a ella con verdad, no basta con preguntar qué significa. Hay que preguntar qué despierta, qué desestabiliza, qué oculta bajo su forma aparente, qué quiso dejar intacto el texto cuando decidió no borrar la huella sonora del arameo. A lo largo de los siglos, algunos redujeron esta oración a evidencia de debilidad. Otros la usaron para construir debates teológicos interminables sobre la naturaleza del sufrimiento de Cristo. Otros simplemente la repitieron sin detenerse. Pero quizá la pregunta más transformadora es otra. ¿Qué sucede dentro del alma de una persona cuando comprende que Jesús, en uno de los momentos más decisivos de la historia espiritual de Occidente, habló desde una lengua que hoy casi nadie escucha, y que dentro de esa lengua había una profundidad que no cabe completa en nuestras versiones habituales? Sucede algo peligroso. Empieza a derrumbarse la ilusión de que ya lo sabíamos todo. Empieza a abrirse la sospecha de que la fe heredada fue real, sí, pero también parcial. Empieza a nacer una hambre nueva, no de novedades vacías, sino de origen, de raíz, de presencia no traducida. Y ahí es donde comienza la búsqueda verdadera. Porque una vez que el alma prueba el hambre de origen, ya no se conforma con fórmulas repetidas. Quiere escuchar la voz más cerca de su nacimiento. Esto no significa despreciar la tradición posterior, significa ir más hondo. Significa reconocer que bajo las capas doctrinales, litúrgicas y culturales,
aún palpita un nivel más íntimo del mensaje, un nivel donde una palabra no se analiza solo con diccionarios, sino con reverencia, donde la pregunta no es solo qué quiso decir el texto, sino qué dejó ardiendo para quien estuviera listo para volver a mirar. Y esa es exactamente nuestra tarea: volver a mirar, volver a escuchar, volver a entrar en una frase que quizá has oído muchas veces, pero nunca así. En la siguiente parte vamos a descender al corazón mismo de esa oración. Vamos a contemplar su forma aramea, la tensión espiritual que contiene, la razón por la que fue preservada en el texto y el abismo de significado que se abre cuando dejas de verla como un simple grito de dolor y empiezas a entenderla como una llave para leer de otra manera la cruz, el abandono, la memoria sagrada y el misterio del alma frente a Dios. Porque hay frases que se recuerdan, y hay frases que te recuerdan quién eres cuando todo lo demás cae. La expresión que ha atravesado siglos de traducción, debates, sermones y representaciones de la pasión aparece en los evangelios como una herida conservada en su sonido original. Eloi, Eloi lema sabactani. En otra versión cercana, Eli, Eloi lama sabactani. Para muchos es apenas una frase conocida asociada al momento más oscuro de la cruz. Para otros, una evidencia del sufrimiento extremo de Jesús. Pero cuando se entra en ella con la lentitud que exige una palabra sagrada, deja de ser un simple lamento y empieza a revelarse como una concentración de memoria, abismo y misterio. No es una línea más del relato, es una grieta por donde asoma la profundidad de todo el acontecimiento. Lo primero que sacude es esto: si los evangelistas quisieron traducir la mayor parte del mensaje para que las comunidades de lengua griega lo comprendieran, ¿por qué conservar precisamente estas palabras en arameo o en su eco semítico más cercano? ¿Por qué dejar intacta esa aspereza fonética en medio de un texto ya traducido? Porque algo en esa frase no podía ser entregado del todo sin dejar su huella sonora. Porque el sufrimiento de ese instante no era solo un contenido teológico, era una vibración, un modo de clamar, una densidad espiritual imposible de sustituir del todo por una fórmula limpia. Como si el texto mismo supiera que al llegar a ese borde, la traducción debía ceder un poco para que la herida hablara con su voz real. La versión que suele repetirse en castellano es esta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sí, ese sentido está ahí. El abandono está ahí como una presencia brutal. La noche espiritual está ahí como una sombra total. El desconcierto está ahí como un cuchillo entrando en la carne de la fe. Pero cuando uno se queda únicamente con esa traducción, corre el riesgo de creer que ya agotó el misterio. Y no es así, apenas lo rozó, porque las palabras semíticas no suelen ser recipientes cerrados, son campos de resonancia. Llevan capas, memoria, eco de otros textos, referencias vivas, y esta frase, precisamente esta, está conectada con una profundidad mucho mayor que una sola lectura emocional inmediata. Quien escucha esas palabras desde la tradición bíblica más amplia, reconoce casi de inmediato el eco del Salmo que comienza de manera semejante. El Salmo 22. Ese detalle es decisivo, porque en el universo espiritual judío del primer siglo, citar el comienzo de un salmo no era necesariamente aislar una frase de desolación y dejarla suspendida en el vacío. Era invocar todo el horizonte del salmo, era abrir una puerta a una secuencia completa de sufrimiento, humillación, súplica y finalmente vindicación. Esto no elimina el dolor del instante, lo vuelve más profundo, porque significa que el grito de Jesús no solo expresa su herida presente, también convoca una memoria sagrada que atraviesa esa herida y la inscribe dentro de un drama espiritual mucho más vasto. Esto cambia la atmósfera por completo. Ya no estamos frente a una exclamación puramente caótica, estamos frente a una oración que, incluso en el límite, permanece ligada a la Escritura, a una memoria santa, a una fidelidad que no desaparece ni siquiera cuando todo parece oscurecerse. Jesús no lanza un sonido vacío al cielo, habla desde el interior de una tradición viva, clama con las palabras de Israel, toma sobre sí una experiencia de desolación que ya había sido cantada, llorada y ofrecida mucho antes, pero ahora lo hace desde un punto extremo, como si en su propia carne ese antiguo salmo alcanzara una intensidad imposible de concebir antes de ese instante. Y aquí aparece una verdad que incomoda a la religión superficial. El dolor espiritual más profundo no siempre elimina la oración. A veces la vuelve más desnuda, más austera, más insoportablemente real.
La espiritualidad barata quiere hacernos creer que la cercanía con Dios siempre se siente como consuelo inmediato, seguridad continua, luz permanente. Pero la tradición más honda sabe otra cosa. Sabe que hay noches donde el alma sigue orando incluso cuando la presencia parece retirada. Sabe que hay fidelidades que no brillan, sino que arden en la oscuridad. Sabe que hay una forma de clamar que no nace de la ausencia de fe, sino precisamente del corazón desgarrado de la fe. Por eso esta frase no debería leerse como un escándalo que contradice todo lo anterior, sino como el momento en que la encarnación se vuelve radical hasta el fondo. Jesús no representa el sufrimiento humano desde afuera, lo habita. No contempla el abandono como un maestro distante, lo atraviesa. No pronuncia conceptos para tranquilizar a los espectadores, pronuncia un grito que hace temblar hasta la idea misma de lo sagrado. Y ahí, justamente ahí, lo divino deja de parecer una abstracción protegida y entra en el lugar donde el ser humano se rompe cuando cree que el cielo ha callado. Pero ahora debemos entrar más hondo en la propia estructura de la frase. Eloi o Eli. Dios mío. La repetición ya es una marca de intensidad. No se nombra una vez, se invoca 2 veces, como si la conciencia necesitara afirmarse en medio del derrumbe, como si el alma se agarrara del nombre divino con las últimas fuerzas que le quedan. Y eso es decisivo. Incluso cuando la experiencia es de abandono, la oración no deja de estar dirigida a Dios. La herida no rompe el vínculo del todo. El grito no cae en el vacío absoluto. Hay una relación en tensión extrema, una proximidad abrasadora que, paradójicamente, se vive como distancia insoportable. Luego viene la pregunta, lema o lama. ¿Por qué? Pero aquí conviene detenerse con mucha delicadeza. Porque el porqué en las lenguas semíticas no siempre opera como la interrogación racional moderna que exige una explicación técnica o una causa abstracta. Muchas veces es una forma de abrir el dolor ante Dios, de exponer el abismo, de volver consciente una ruptura sentida. No es simplemente una solicitud de información, es una manera de poner la herida entera en presencia del Altísimo, como si el alma dijera: no entiendo esta oscuridad, no comprendo esta distancia, no puedo sostener este peso, y aún así te lo digo a ti, solo a ti, porque incluso en la noche no tengo otro lugar a donde dirigir mi verdad. Y por último aparece la palabra que ha marcado la lectura de generaciones enteras, sabactani, traducida habitualmente como me has abandonado, pero cuando uno entra en la textura de esta forma verbal y en el universo semítico del que proviene, descubre que el asunto no es tan plano como a veces se presenta. Hay allí una experiencia de ser dejado, entregado, soltado, expuesto, como si toda la cobertura visible se hubiera retirado. Es una palabra que abre una intemperie, no describe una simple tristeza, describe una desnudez espiritual radical. El alma queda sin resguardo aparente, queda al borde del desamparo, queda expuesta a una noche que no puede domesticar. Y sin embargo, incluso aquí, la frase sigue siendo oración. Ese es el escándalo y la gloria de este momento. El abandono no aparece como el final del vínculo, sino como el lugar donde el vínculo se vuelve insoportablemente misterioso. Jesús no deja de llamar a Dios suyo, Dios mío. Esa posesión relacional permanece incluso en el filo del desgarro. La distancia no cancela la relación, la tensión no destruye la pertenencia. Y esa paradoja es una de las revelaciones más profundas de toda la escena. Hay una forma de fe que no consiste en sentir siempre la cercanía, sino en seguir dirigiendo el alma hacia Dios cuando todo en la experiencia parece desmentirlo. Por eso esta oración es mucho más peligrosa de lo que parece. Porque destroza la fantasía de una espiritualidad sin noche. Destruye la ilusión de que la fe auténtica equivale siempre a paz inmediata. Obliga a reconocer que incluso en el corazón del acontecimiento cristiano hay una experiencia de oscuridad que no fue negada ni maquillada. Y eso cambia la vida de cualquiera que haya atravesado su propia noche interior. Cambia la vida del que oró y sintió silencio, del que buscó y no encontró respuesta inmediata, del que se sostuvo con una memoria mínima mientras todo adentro parecía caer. Esta frase le dice que el abismo no está fuera del mapa espiritual, que el propio Cristo lo atravesó desde dentro. Muchos no soportan esto. Prefieren un Jesús invulnerable, un Cristo que jamás tiembla, jamás gime, jamás conoce el borde de la intemperie, porque ese tipo de figura permite construir una religión limpia, ordenada, inmune a la contradicción humana. Pero el Evangelio conserva otra cosa.
Conserva a un Jesús que entra hasta el fondo del dolor sin dejar de hablarle al Padre. Conserva a un Jesús cuya grandeza no está en flotar sobre la herida, sino en habitarla hasta el extremo. Conserva a un Jesús que no elimina la noche con un gesto teatral, sino que atraviesa la noche como una llama viva dentro de la oscuridad. Y aquí debemos detenernos en un matiz aún más hondo. Cuando Jesús pronuncia esta frase, no solo expresa su propia situación, también se convierte en la voz de toda una humanidad herida. Habla desde sí mismo, sí, pero también desde todos los que alguna vez conocieron la experiencia del abandono, la humillación, la sensación de lejanía divina, la noche del alma, la pregunta sin respuesta. Por eso esta oración tiene una fuerza universal. No pertenece solo al pasado. Sigue latiendo cada vez que alguien, desde una cama de hospital, desde una pérdida insoportable, desde una ruina interior, desde una culpa que asfixia o desde un silencio interminable, se atreve a decirle a Dios la verdad de su dolor sin dejar de llamarlo Dios mío. Ese detalle transforma por completo la lectura espiritual, porque la oración ya no aparece solo como testimonio histórico, sino como llave existencial. Abre un camino para todos los que pensaban que el sufrimiento profundo los expulsaba automáticamente del espacio sagrado. Les revela que incluso la experiencia de la ausencia puede ser pronunciada delante de Dios. Les muestra que la fe no consiste en censurar el dolor para parecer puros, sino en ofrecerlo sin maquillaje. Les enseña que una plegaria puede ser desgarrada y santa al mismo tiempo, que una pregunta puede arder como oración, que un grito puede seguir siendo vínculo. Ahora bien, hay algo más que pocas personas advierten. La conservación aramea de esta frase no solo protege su intensidad espiritual, también crea una especie de resistencia contra el olvido. Cada vez que el lector tropieza con esas palabras extrañas dentro del Evangelio, se ve obligado a salir de la lectura automática. Se interrumpe la comodidad. El texto deja de deslizarse con facilidad. Aparece una rugosidad, una lengua otra, un resto sonoro que incomoda. Y esa incomodidad es parte del mensaje. Es como si la Escritura se negara a permitir que este momento sea consumido como un episodio más. Te obliga a detenerte, te impide avanzar con ligereza. Te dice aquí hay una profundidad que no puedes traducir de una vez y seguir como si nada. Eso explica por qué esta frase ha fascinado tanto a místicos, exégetas, buscadores y almas heridas a lo largo de los siglos. Porque contiene un secreto que no se agota. Cuanto más se la contempla, más revela una paradoja inagotable. En ella hay distancia y pertenencia, abismo y oración, ruptura sentida y fidelidad intacta, oscuridad y memoria escrituraria, humanidad extrema y profundidad divina. No puede reducirse a una sola capa, y quizás precisamente por eso sigue viva, porque las palabras verdaderamente sagradas nunca se dejan encerrar en una sola interpretación cómoda. La religión domesticada le tiene miedo a estas zonas. Prefiere frases más simples, más utilizables, más aptas para un consumo devocional rápido. Pero la madurez espiritual requiere otra cosa. Requiere capacidad de soportar la densidad. Requiere entrar en palabras que no ofrecen alivio instantáneo, sino verdad. Requiere aceptar que lo sagrado no siempre se manifiesta como una respuesta clara, sino a veces como una profundidad que te obliga a quedarte a escuchar, a arder en la pregunta. Y esta oración en arameo es uno de esos lugares donde el alma deja de coleccionar respuestas y empieza a ser trabajada por el misterio. Si la miramos así, algo decisivo sucede. La cruz deja de ser solo una escena histórica o doctrinal y se convierte en una revelación del modo en que Dios se vincula con la experiencia humana más extrema. No desde la distancia, no desde una perfección intocable, sino desde la participación radical, desde el interior del abandono sentido, desde el corazón de la pregunta, desde la noche, y eso cambia la relación del creyente con su propio sufrimiento, porque ya no tiene que fingir una fortaleza que no posee para sentirse espiritual, ya no tiene que ocultar sus preguntas para parecer digno, ya no tiene que expulsar su noche del espacio religioso, puede llevarla a Dios porque Cristo mismo la llevó. Tal vez por eso esta frase continúa desarmando a quien la escucha de verdad, porque no permite un cristianismo puramente ornamental. No permite una espiritualidad basada solo en frases luminosas y seguridades fáciles. Te arrastra hacia el lugar donde la fe se vuelve desnuda, donde la oración no siempre entiende, pero sigue, donde el alma no posee respuestas finales, pero se rehúsa a dejar de dirigirse al misterio. Y en ese sentido,
Esta oración es una escuela feroz, sí, pero también profundamente compasiva, porque le da lenguaje al que no lo tiene, le da permiso al que creía que no podía hablar así delante de Dios, le da dignidad espiritual al gemido. Y todavía hay otra capa que no podemos ignorar. La gente que estaba alrededor de la cruz, según el relato, no entendió del todo lo que estaba ocurriendo. Algunos incluso confundieron sus palabras. Eso también es simbólico. La profundidad de ciertos momentos espirituales no siempre es reconocida por quienes están cerca. A veces el misterio sucede en medio de la incomprensión general. A veces la verdad más alta aparece envuelta en malentendidos. A veces la palabra sagrada suena extraña incluso a los oídos religiosos que deberían comprenderla. Y ese patrón no terminó en la cruz. Se repite todavía. El mundo sigue confundiendo muchas veces la noche espiritual con fracaso, la pregunta con falta de fe, el temblor con debilidad, cuando en realidad puede ser el lugar donde el alma está tocando una profundidad mayor. Por eso el retorno al arameo no es un capricho erudito. Es una forma de resistir la superficialidad. Es un acto de memoria espiritual. Es negarse a consumir el Evangelio como una secuencia ya sabida y entrar otra vez en la extrañeza sagrada del acontecimiento. Porque mientras la frase permanezca sonando en su aspereza original, seguirá recordándonos que hubo un punto en la historia donde el dolor, la oración, la escritura y el misterio se encontraron en una sola voz, y que esa voz todavía tiene algo que decirle a quien atraviesa la noche con el corazón abierto. En la siguiente parte vamos a entrar en la dimensión más perturbadora de todo esto. Vamos a ver por qué esta oración no solo habla del sufrimiento de Jesús, sino que también pone en crisis la imagen que muchos tienen de Dios, del abandono y de la fe. Vamos a descender al territorio de la noche del alma, a ese lugar donde las respuestas religiosas fallan y solo queda la verdad desnuda del vínculo. Y allí entenderás por qué estas palabras no fueron preservadas solo para ser recordadas, sino para ser revividas interiormente por todo aquel que alguna vez sintió que el cielo guardaba silencio. Hay una razón por la que esta oración sigue incomodando incluso a personas que han pasado toda su vida dentro del lenguaje religioso. No incomoda solo por el dolor que contiene, incomoda porque hace algo mucho más profundo. Rompe la imagen infantil de un Dios que siempre se manifiesta de forma evidente, inmediata y tranquilizadora. Obliga a mirar una dimensión de la fe que muchos prefieren evitar, la dimensión de la noche, el territorio donde la presencia no desaparece necesariamente en verdad, pero sí deja de sentirse como apoyo visible, el lugar donde el alma ya no puede alimentarse de fórmulas heredadas y debe atravesar un vacío que no sabe controlar. Este es uno de los secretos espirituales más difíciles de aceptar. La ausencia sentida de Dios no siempre significa ausencia real. A veces es el modo en que la conciencia entra en un grado más hondo de purificación. A veces es el punto donde se caen los ídolos interiores, las imágenes cómodas, las seguridades prestadas, las ideas fabricadas sobre lo divino. A veces lo que llamamos abandono no es una expulsión del misterio, sino el colapso de las falsas formas con las que antes intentábamos poseerlo. Y cuando eso ocurre, el alma entra en una zona aterradora, porque ya no puede sostenerse ni en el consuelo fácil ni en las certezas mecánicas, solo queda la verdad. Por eso la frase de Jesús en la cruz no debe leerse únicamente como el testimonio de un sufrimiento físico y emocional extremo. También puede leerse como la entrada al territorio de la noche espiritual absoluta, el punto donde el alma humana, incluso un alma unida al Padre de la forma más íntima imaginable, atraviesa la experiencia de la distancia como una herida real, y esto no disminuye la grandeza de Cristo, la intensifica, porque lo muestra entrando hasta el fondo de la condición humana sin reservarse un refugio secreto para escapar del temblor. Lo muestra asumiendo no solo el dolor del cuerpo, sino también el peso de esa región interior donde todo parece retirarse y aún así el vínculo no se rompe. La mayoría de creyentes quiere una fe que funcione como un sistema de protección emocional. Una fe que siempre calme, siempre explique, siempre ilumine, siempre responda. Pero la tradición espiritual más seria jamás prometió eso. Prometió algo más arduo y más verdadero. Prometió transformación. Y toda transformación real pasa por un despojo, pasa por una pérdida de apoyos, pasa por momentos donde lo que antes sostenía ya no alcanza. No para destruir el alma, sino para vaciarla de dependencias falsas, para hacerla más verdadera, más desnuda, más capaz de amar sin apoyarse solo en recompensas emocionales.
Cuando Jesús dice Eloi, Eloi lema sabactani, no está ofreciendo una teoría sobre la noche, la está habitando. Y ahí aparece algo decisivo para cualquiera que haya sufrido una crisis espiritual. El Evangelio no coloca la oscuridad fuera del camino sagrado, la coloca en el centro del drama redentor. Eso significa que la noche no es necesariamente señal de fracaso espiritual. Puede ser el lugar donde la verdad se vuelve insoportablemente cercana. Puede ser el punto donde el alma ya no puede apoyarse en experiencias pasadas y debe permanecer en una fidelidad sin consuelo visible. Y esa fidelidad es una de las formas más puras y terribles del amor. Hay almas que solo conocen a Dios mientras sienten dulzura, mientras hay respuestas, mientras la oración les devuelve calor, mientras la vida parece confirmar que el cielo está cerca. Pero ¿qué ocurre cuando todo eso desaparece? ¿Qué ocurre cuando la plegaria se vuelve seca, cuando el corazón clama y no recibe eco, cuando los símbolos pierden brillo, cuando la emoción religiosa se apaga, cuando el silencio se instala como una muralla? Allí se revela algo decisivo. Allí se ve si el alma ama a Dios o solo amaba las sensaciones que asociaba con Dios. Allí comienza la purificación de la intención. Allí lo sagrado deja de ser una experiencia agradable y se convierte en un fuego que pregunta qué queda de ti cuando ya no puedes apoyarte en nada. En ese sentido, la oración de la cruz funciona como un espejo brutal, porque le dice al creyente moderno que incluso el centro de la fe pasa por un punto donde la experiencia de abandono es real. Le dice que no está condenado por sentir esa noche. Le dice que no está fuera del camino por haber atravesado silencio. Le dice que la oscuridad no siempre es enemiga. A veces es umbral, a veces es horno, a veces es cirugía invisible, a veces es el lugar donde mueren las imágenes infantiles de Dios para que nazca una relación más pura, más libre de interés, más desnuda y más verdadera. Pero aquí debemos ser extremadamente precisos. Decir esto no significa romantizar el dolor, no significa convertir el sufrimiento en espectáculo espiritual, no significa decir que toda angustia es automáticamente sagrada o que toda experiencia de vacío viene de Dios. Sería irresponsable y cruel afirmarlo así. Lo que estamos diciendo es algo más delicado, que existe una dimensión de la vida espiritual donde el silencio, la sequedad y la sensación de distancia pueden formar parte del proceso por el cual el alma es llevada más allá de las ilusiones religiosas. Y la oración de Jesús en arameo es una de las pruebas más poderosas de que esta dimensión no está fuera de la fe, sino inscrita en su corazón más hondo. Esa es una de las razones por las que tantos místicos, a lo largo de los siglos, reconocieron en la cruz algo más que dolor histórico. Vieron allí el modelo de una travesía interior, una especie de descenso al lugar donde toda posesión espiritual se derrumba, donde el yo no puede controlar nada, donde la imagen de Dios como proveedor inmediato de seguridad se desmorona, donde solo queda una relación sin garantías sensibles, y paradójicamente, es justo en esa desnudez donde el amor puede volverse más puro, porque ama sin premio, porque permanece sin pruebas, porque se entrega sin poseer. Esta es la gran contradicción que el mundo religioso rara vez soporta, que la fe puede alcanzar su forma más intensa precisamente cuando ya no siente lo que antes llamaba cercanía, que el alma puede estar más profundamente en manos de Dios cuando cree no sentirlo, que la fidelidad más alta no siempre luce luminosa, sino herida, que el clamor más santo puede sonar a abandono. Y esto no es una teoría bonita, es una realidad que atraviesa la vida de muchísimas personas que, en secreto, viven noches interiores mientras por fuera intentan encajar en comunidades donde solo se celebra la victoria, el entusiasmo y la certeza. Por eso esta frase libera. Libera de la vergüenza espiritual. Libera de la idea de que sentir oscuridad te convierte en un creyente defectuoso. Libera de la mentira de que la vida interior auténtica debe verse siempre ordenada y estable. Jesús mismo, en el punto más alto del drama redentor, atraviesa una experiencia donde la distancia se vuelve palabra. No la niega, no la maquilla, no la corrige para que suene más aceptable, la dice. Y al decirla, santifica de algún modo el derecho del alma a hablar con verdad delante de Dios. Esa verdad desnuda es uno de los tesoros más olvidados del camino espiritual. Mucha gente ha aprendido a rezar con fórmulas, pero no con verdad. Ha aprendido a sonar correcta, pero no a exponer su herida. Ha aprendido a repetir palabras aceptables, pero no a ofrecer el caos real de su interior. Y por eso sus oraciones a veces no transforman, porque no nacen de un lugar verdadero.
La oración de la cruz destruye esa falsedad. Enseña que el alma puede entrar en lo sagrado llevando incluso su sensación de abandono. Enseña que la plegaria no necesita fingir perfección para ser escuchada. Enseña que una palabra atravesada por el dolor puede contener más verdad que 1000 discursos impecables. Ahora bien, todo esto pone en crisis no solo nuestra imagen de la fe, sino también nuestra imagen de Dios. Porque si tomamos en serio la escena, debemos aceptar que Dios no se revela aquí como una presencia que impide todo sufrimiento. Se revela de una manera mucho más misteriosa, como aquel que permite que el Hijo entre hasta el fondo de la noche sin cortar el proceso prematuramente. Eso escandaliza al alma superficial, porque el alma superficial quiere un Dios que intervenga rápido, que retire la cruz, que bloquee el silencio, que elimine la intemperie en cuanto empieza. Pero el misterio bíblico muestra otra lógica, una lógica en la que la redención no evita siempre el descenso, sino que lo atraviesa desde dentro y lo transforma sin negarlo. Esa lógica es durísima, no es popular, no vende fácil, pero tiene una fuerza espiritual inmensa, porque significa que el lugar donde creías que todo estaba perdido puede ser, en realidad, el lugar donde algo más hondo está ocurriendo. Significa que la ausencia sentida no siempre es abandono definitivo. Significa que hay procesos en los que la verdad de Dios opera sin que la conciencia la perciba todavía. Significa que la noche puede ocultar una gestación, y esta intuición, que ha sostenido a innumerables almas a lo largo de la historia, nace en gran parte de escenas como esta, de palabras como esta, de una oración que no resuelve el misterio, pero permite habitarlo sin mentirse. Por eso no es casual que tantas tradiciones espirituales hayan hablado de una purificación de la fe, una etapa en la que Dios parece retirarse de la sensibilidad para que el alma deje de buscarlo solo como consuelo y empiece a buscarlo por sí mismo. Una etapa donde se rompen las dependencias emocionales, los pequeños ídolos interiores, la necesidad de controlar la experiencia espiritual. Una etapa donde amar a Dios ya no significa sentirlo siempre, sino seguir orientándose hacia Él aun cuando todo parece oscuro. La cruz aramea de Jesús se convierte entonces en algo más que un recuerdo. Se convierte en mapa, en testimonio de que esta travesía no es ajena al corazón del cristianismo, sino una de sus cámaras más secretas. Sin embargo, hay algo aún más radical. Cuando Jesús pronuncia esa oración, no solo está atravesando la noche del alma, está desenmascarando la pobreza de las religiones que solo funcionan mientras todo va bien. Está mostrando que una fe incapaz de soportar la noche no ha llegado todavía a su profundidad real. Porque la verdadera prueba del alma no está en cómo alaba cuando siente, sino en cómo permanece cuando no siente. No está en cómo bendice cuando entiende, sino en cómo clama cuando no entiende. No está en cómo confiesa cuando todo encaja, sino en cómo sigue llamando Dios mío a quien parece silencioso. Esto cambia por completo la relación con el sufrimiento cotidiano. El creyente ya no necesita interpretar cada silencio como castigo automático ni cada sequedad como condena. Puede empezar a discernir. Puede preguntarse qué está muriendo dentro de él, qué apoyos falsos están siendo removidos, qué imagen de Dios se está deshaciendo, qué capa de ego religioso está quedando expuesta. Porque muchas veces el dolor más profundo no destruye solo nuestra comodidad, destruye también nuestras ficciones, y eso, aunque terrible, puede abrir una posibilidad de encuentro más real. Aquí aparece una idea que muy pocos se atreven a mirar de frente. Tal vez una parte del problema no es que Dios se haya ido, sino que el Dios que teníamos en la cabeza era demasiado pequeño y está colapsando. Tal vez la noche espiritual se vuelve insoportable porque destruye la figura mental que habíamos construido para sentirnos seguros. Un Dios administrable, predecible, utilizable, emocionalmente funcional. Y cuando esa figura se rompe, sentimos abandono. Pero quizás no estamos siendo expulsados del misterio, sino arrancados de nuestras caricaturas sobre el misterio. Quizás la verdadera presencia no cabe dentro de las formas que controlábamos, y por eso primero debe quebrarlas. La oración de Jesús en arameo, entonces, no solo es un grito hacia Dios, es también una espada contra nuestros falsos dioses, contra nuestras teologías de comodidad, contra la idea de que lo sagrado está para hacernos sentir invulnerables, contra la ilusión de una fe sin desgarramiento, contra la espiritualidad convertida en anestesia. Por eso esta frase sigue viva, porque aún hoy corta, aún hoy deja al descubierto, aún hoy obliga al alma
a preguntarse qué busca realmente cuando dice que busca a Dios. Y quizá por eso mismo esta oración tiene tanto poder viral, tan profundamente humano, tan magnéticamente inquietante. Porque no habla solo del pasado, habla de todos. Habla del momento en que una persona descubre que ya no puede seguir viviendo de respuestas prestadas. Habla del instante en que el lenguaje religioso heredado deja de alcanzar y algo más verdadero comienza a pedir paso. Habla del punto donde la fe deja de ser decoración y se vuelve combate interior. Habla de ese segundo exacto en que el alma toca fondo y desde ahí emite un sonido que no es elegante, no es doctrinalmente cómodo, no es pulido, pero es verdad. Y la verdad, cuando emerge así, tiene una fuerza que ninguna fórmula puede reemplazar. En la siguiente parte vamos a entrar en el secreto más perturbador de todos. Vamos a ver por qué esta oración no solo revela el dolor de Jesús ni la noche del alma, sino también una clave oculta sobre la manera en que los textos sagrados preservan códigos de memoria. Vamos a explorar cómo una sola frase puede contener al mismo tiempo herida, profecía, cumplimiento y una puerta para leer la cruz como algo mucho más grande que una escena de sufrimiento. Y allí vas a entender por qué millones han repetido esta historia durante siglos, pero muy pocos han percibido el código que seguía latiendo dentro de esas palabras arameas. Hasta aquí hemos descendido a la herida, hemos escuchado el clamor, hemos sentido la noche, pero todavía falta entrar en el umbral más delicado de todos, porque la frase en arameo que salió de la boca de Jesús no fue conservada solo para que recordáramos su dolor, fue conservada porque dentro de ella quedó atrapado un código de memoria, un eco completo, una puerta secreta hacia una comprensión mucho más profunda de la cruz, y aquí es donde casi todos se detienen demasiado pronto. Escuchan el grito, sienten el impacto, aceptan la tristeza del instante y siguen adelante. Pero la Escritura no deja esas palabras intactas por simple emoción. Las deja intactas porque allí había un núcleo que no debía apagarse. Cuando Jesús pronuncia Eloi, Eloi lema sabachthani, no habla como alguien desconectado de la memoria sagrada de Israel. Habla desde dentro de ella. Habla desde una tradición donde el comienzo de un salmo no era un fragmento perdido, sino la invocación viva de todo su cuerpo espiritual. Y eso cambia completamente la lectura. Porque si en medio del sufrimiento extremo Jesús abre con el inicio de aquel salmo, entonces no solo está expresando abandono, está activando una memoria total. Está abriendo un texto entero desde el borde de la muerte. Está revelando que incluso allí, en la zona donde todo parece fracasar, sigue existiendo un hilo secreto que une el dolor presente con una historia mucho más grande, mucho más antigua y mucho más misteriosa. Ese hilo es decisivo. Porque el salmo comienza en la desolación, sí, comienza en la sensación de lejanía divina, comienza en la humillación pública, en la exposición, en la burla, en el cuerpo llevado al límite, pero no termina ahí. Atraviesa el sufrimiento, pasa por la noche, cruza el escándalo y termina abriéndose hacia una proclamación que desborda la derrota visible. Es decir, la oración no es solo descenso, también contiene en secreto la forma del tránsito. Contiene la estructura de una travesía, y esta es una de las claves espirituales más potentes de todo el relato. La cruz no queda presentada únicamente como un punto de dolor absoluto, sino como el lugar donde el dolor es pronunciado desde una memoria que ya conoce el misterio del paso. Eso no elimina la intensidad del abandono, no la suaviza, no la reduce, la vuelve más honda, porque significa que Jesús no solo sufre, sufre orando, sufre recordando, sufre dentro de una fidelidad que no se ha evaporado ni siquiera cuando todo en la experiencia parece haberse quebrado. El alma superficial no entiende esto. Cree que si hay dolor verdadero, ya no puede haber memoria sagrada. Cree que si hay oscuridad profunda, ya no puede haber fidelidad. Cree que si la noche se vuelve insoportable, todo vínculo con Dios desaparece. Pero el arameo de la cruz desmiente esa ilusión. Muestra algo mucho más exigente. Muestra que puede existir una oración que atraviesa el desgarro sin dejar de estar atada a la raíz. Y ahí es donde esta frase se vuelve una revelación para cualquiera que haya atravesado una noche interior real. Porque la mayoría de personas, cuando siente silencio, cree que ha sido separada del camino. Cree que ha quedado fuera. Cree que perdió la fe. Cree que su oscuridad es una anomalía vergonzosa. Pero la voz aramea de Jesús enseña otra cosa. Enseña que incluso el abismo puede ser habitado desde la memoria sagrada.
Enseña que una persona puede no sentir apoyo visible y aún así seguir dentro del lenguaje de Dios. Enseña que la fidelidad más intensa no siempre tiene forma de himno luminoso. A veces tiene forma de pregunta desgarrada. A veces tiene forma de un clamor que parece fracturado, pero que sigue naciendo desde el interior de la alianza. Por eso la escena de la cruz no debe leerse solo como tragedia. Debe leerse también como concentración. Todo se concentra allí. El sufrimiento humano, la memoria de Israel, la densidad profética, la humillación del justo, la noche del alma, el escándalo de la aparente ausencia, la continuidad secreta de la oración, la imposibilidad de reducir lo sagrado a una emoción agradable. Todo converge en un punto donde la voz ya no puede sostener discursos largos, solo puede liberar una frase. Y sin embargo esa frase, precisamente por su brevedad, contiene un mundo entero. Como si la Escritura nos dijera que hay momentos donde una sola línea cargada de memoria vale más que 100 explicaciones. Esto explica por qué estas palabras siguen provocando algo tan extraño en quien las contempla de verdad. No se agotan, no se cierran, no se dejan domesticar por completo. Puedes volver a ellas una y otra vez, y siempre aparece otra capa. Primero ves dolor, luego ves oración, luego ves memoria, luego ves cumplimiento, luego ves espejo, luego ves juicio contra una religiosidad superficial, luego ves consuelo para el alma herida, luego ves un código sobre la forma en que lo sagrado permanece vivo incluso cuando la superficie parece hundirse. Y cuando crees haber entendido todo, la frase vuelve a abrirse, vuelve a mostrar que todavía queda profundidad. Esa profundidad tiene mucho que ver con la forma en que el texto sagrado trabaja con la verdad. La verdad bíblica rara vez se entrega como un concepto frío, se entrega como resonancia, como red, como símbolo que se enciende dentro de otro símbolo, como palabra que toca otra palabra y genera una cámara más honda de sentido. Por eso el lector apresurado se pierde lo más importante, porque quiere significado instantáneo, quiere una fórmula cerrada, quiere una conclusión rápida, pero la escritura más viva no se comporta así. La escritura exige contemplación, exige demora, exige volver, exige entrar en las repeticiones, en los ecos, en las grietas sonoras, en las frases que aparentemente solo lloran, pero en realidad están abriendo un mapa entero. Y aquí aparece algo todavía más perturbador. Cuando el Evangelio conserva el arameo, está haciendo resistencia contra el olvido. Está impidiendo que el momento de la cruz sea absorbido del todo por la traducción cómoda. Está dejando una piedra extraña en el camino del lector, una aspereza, y un fragmento que no encaja del todo con la fluidez del resto del texto. Y esa aspereza es sagrada, porque obliga a detenerse, te obliga a reconocer que hay algo allí que no puede deslizarse como información cualquiera. Te obliga a escuchar la respiración antigua de un instante que no se deja convertir en simple material devocional. Esa es una de las grandes pérdidas de la religiosidad moderna. Ha convertido demasiadas cosas sagradas en material de consumo espiritual rápido. Frases bonitas, citas repetidas, símbolos vaciados por la costumbre. Pero las palabras arameas de la cruz siguen resistiendo esa domesticación. Todavía suenan ásperas, todavía cargan extrañeza, todavía obligan al alma a preguntarse si realmente ha escuchado o si solo ha pasado por encima del misterio. Y esa resistencia es parte de su poder, porque lo verdaderamente sagrado no siempre entra con suavidad. A veces entra como una grieta que rompe la costumbre. Ahora bien, si esta frase activa el salmo entero, entonces la cruz también debe leerse desde esa amplitud, no solo como sufrimiento visible, sino como un acontecimiento que contiene la forma de una inversión. Lo que parece derrota se vuelve lugar de revelación. Lo que parece humillación se vuelve centro de un misterio que ya estaba sembrado en la memoria antigua. Lo que parece silencio absoluto resulta estar atravesado por una palabra que, aunque herida, sigue ligada al Padre. Y esto es decisivo, porque significa que el escándalo no anula el sentido, lo oculta, lo vela, lo comprime, lo vuelve insoportable a primera vista, pero no lo cancela. Eso tiene una fuerza inmensa para la vida espiritual, porque muchas personas abandonan demasiado pronto el proceso interior cuando llegan al punto del escándalo, cuando algo no encaja, cuando la oración se seca, cuando la experiencia se vuelve oscura, cuando la historia parece contradecir todo lo que creían, y ahí piensan que el sentido murió. Pero la cruz enseña otra cosa,
Enseña que puede haber significado incluso cuando la superficie grita lo contrario. Enseña que el misterio no siempre se presenta como claridad inmediata, cuando a veces se presenta como fidelidad comprimida dentro de una escena incomprensible. A veces se presenta como un código que solo se abre para quien no huye demasiado rápido. Por eso esta oración no solo habla del pasado, también es una clave para leer la propia vida. ¿Cuántas veces una persona se encuentra en momentos donde todo parece contradecir la promesa, donde el sufrimiento desfigura la narrativa que había construido, donde lo que esperaba de Dios no ocurre, donde los planes se rompen, donde la herida deja al alma sin recursos, y sin embargo, precisamente ahí, puede seguir existiendo una memoria más honda que la emoción del momento no logra ver? Puede seguir existiendo un hilo, puede seguir existiendo una palabra antigua sosteniendo lo que la conciencia no puede sostener sola. El problema es que casi nadie ha sido educado para habitar ese punto. Nos enseñaron a buscar resultados, no resonancias. Nos enseñaron a exigir respuestas, no a escuchar códigos. La frase en arameo rompe con eso. Nos reeduca. Nos obliga a una escucha más profunda. Nos muestra que hay instantes donde la revelación ya no viene como explicación, sino como fidelidad a una memoria, como permanencia dentro de una palabra más antigua que el propio sufrimiento, como negativa a salir del campo sagrado incluso cuando todo parece incendiarse. Y esa es una de las definiciones más intensas de la fe madura. No la fe que siempre entiende, no la fe que siempre gana rápido, no la fe que siempre siente luz, sino la fe que herida todavía puede hablar desde la raíz. Pero todavía hay un nivel más hondo. Porque esta frase no solo conecta con un salmo, también revela la forma en que Jesús asumía la Escritura, no como objeto de análisis, sino como respiración interior. No la cita desde afuera, no la usa como adorno, la pronuncia como si brotara desde el fondo mismo de su ser. Eso significa que, en el momento extremo, no emerge cualquier palabra, emerge la palabra interiorizada. La palabra que ha sido comida, orada, respirada, encarnada. Y ahí hay una lección enorme. Lo que sale del alma cuando todo se rompe, revela de qué está llena realmente. Jesús, en el límite, no produce una ocurrencia brillante. Produce escritura viva. Produce memoria sagrada encendida por el dolor. Produce un puente entre la historia antigua y el cumplimiento presente. Eso también debería confrontar al creyente de hoy. Porque vivimos rodeados de información religiosa, pero muy poca interiorización verdadera. Mucha gente acumula citas, videos, enseñanzas, discursos, pero cuando llega la noche real, no brota raíz, brota miedo vacío, brota ruido, brota desesperación sin lenguaje. La voz aramea de la cruz nos recuerda que el alma necesita algo más que acumulación. Necesita impregnarse de una palabra viva hasta que esa palabra pueda sostenerla incluso cuando todo lo demás se derrumba. No como fórmula mágica, sino como memoria encarnada, como suelo interior, como estructura profunda de la conciencia. Esa puede ser una de las razones por las que este tema tiene tanta fuerza para YouTube y para el alma al mismo tiempo, porque no se queda en la superficie de una curiosidad histórica, toca algo universal. Todos, en algún momento llegamos a un punto donde lo que realmente somos sale a la luz. Todos llegamos al borde donde ya no podemos fingir. Todos entramos, tarde o temprano, en una escena interior donde la pregunta por Dios deja de ser decorativa. Y cuando eso ocurre, la frase de Jesús ya no suena como un dato bíblico lejano. Suena como un espejo aterrador y consolador a la vez. Aterrador porque muestra la profundidad de la noche. Consolador porque demuestra que esa noche no está fuera del mapa sagrado. Ahora entiende por qué esas palabras fueron dejadas en arameo. No solo para informar lo que dijo Jesús, sino para conservar la vibración de una llave. Para dejar intacta la forma sonora de un portal espiritual. Para asegurarse de que, aunque el mensaje cruzara siglos y lenguas, hubiera al menos un punto donde el lector tropezara con la materia original del misterio, como una brasa escondida dentro del texto, como una marca de fuego, como una señal para los que estuvieran listos para buscar más allá de la traducción. Y tal vez ahí está la revelación final de todo este viaje. La oración en arameo no fue preservada porque necesitáramos un detalle exótico. Fue preservada porque hay cosas que no pueden ser entregadas del todo sin conservar el sonido de su herida. Hay palabras tan unidas al acontecimiento que traducirlas completamente sería disminuir su filo.
Hay momentos donde la verdad necesita seguir sonando extraña para no ser reducida a costumbre. Y esta es una de esas veces. Por eso, cuando vuelves a escuchar Eloi, Eloi lema sabachthani, ya no deberías oír solo una frase triste, deberías oír una puerta, un salmo entero latiendo en secreto, una memoria de Israel encendida en el umbral de la cruz, una noche que no destruye la oración, una fidelidad que no depende de sentir consuelo, una revelación de que el alma puede gritar desde el fondo sin dejar de hablarle a Dios, una advertencia contra la religión superficial, un espejo para quien atraviesa su propia oscuridad, y una prueba de que, incluso en el momento donde todo parecía perderse, la palabra seguía unida a la raíz. Ese es el verdadero golpe de esta historia. Durante siglos, millones repitieron la escena, pero muy pocos se detuvieron a escuchar el código que seguía latiendo dentro de esas palabras antiguas. Muy pocos entendieron que Jesús no solo estaba sufriendo, también estaba abriendo, desde el sufrimiento, una profundidad que la traducción sola no alcanza a sostener. Muy pocos percibieron que el arameo de la cruz no era un residuo del pasado, sino una señal viva para el presente. Una llamada a volver al origen, a escuchar de nuevo, a dejar de consumir lo sagrado como algo ya sabido. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra raíz, no como costumbre, sino como marca de que entendiste el centro de esta revelación, porque todo este mensaje gira alrededor de eso, de volver a la raíz, a la voz original, al temblor que todavía no ha sido domesticado, a la palabra que sangra y por eso mismo sigue viva. Y ahora quédate con esto porque es el umbral final. Tal vez el problema nunca fue que la Biblia estuviera vacía. Tal vez el problema fue que la miramos demasiado rápido. Tal vez el problema nunca fue que Jesús no hubiera dejado suficiente. Tal vez dejó tanto que preferimos reducirlo a versiones cómodas para no entrar en la densidad de lo que realmente estaba diciendo. Tal vez la oración más perturbadora de la cruz no se conservó para darnos una respuesta simple, sino para obligarnos a mirar de frente una verdad que casi nadie quiere aceptar, que la fe auténtica no siempre luce triunfante. A veces luce herida, a veces pregunta, a veces tiembla, a veces atraviesa la noche diciendo todavía Dios mío, y quizá ahí, precisamente ahí, comienza la forma más pura del encuentro, porque cuando todo se cae, cuando las traducciones ya no bastan, cuando la costumbre religiosa ya no sostiene, cuando el alma queda desnuda frente al silencio, todavía puede quedar una palabra, una sola, antigua, áspera, encendida, una palabra pronunciada desde el borde por aquel que entró antes que todos en la noche humana. Y si esa palabra sigue viva, entonces tal vez tú tampoco estás perdido. Tal vez el silencio no fue el final, tal vez la herida todavía guarda una puerta, tal vez bajo el dolor sigue latiendo una raíz que no ha sido cortada, y tal vez lo más inquietante de todo no es que Jesús pronunciara esa oración. Tal vez lo más inquietante es que, después de entenderla de verdad, ya no puedes volver a escuchar la cruz de la misma manera.